herramienta que nos permite establecer relaciones sociales basadas en nuestros conocimientos previos sobre una persona o situación, en nuestras emociones hacia ellos o en compartir valores y visiones sobre el mundo similares. Gracias a esto, no tendremos temor alguno en compartir ideas, construir proyectos juntos y colaborar mutuamente. La confianza se constituye en un puente para alcanzar, primero, nuestros objetivos de manera colectiva y segundo, un bien mayor que la satisfacción individual. Para construir relaciones basadas en la confianza que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de manera colectiva, es indispensable realizar un recorrido por 3 principios básicos que la componen: el reconocimiento, la agencia y la reciprocidad. 3 principios que debemos poner en práctica individual y colectivamente. En el programa de capacidades para el impacto colectivo podremos profundizar sobre el significado de cada uno de estos principios, cómo estos deberían hacer parte de nuestras prácticas diarias de diálogo y construcción de acuerdos y cómo podemos realizar sencillos ejercicios que nos permitan consolidar nuestras relaciones de confianza con todos los actores y así transformar positivamente nuestro entorno. Bueno, un saludo cordial para todas y para todos de parte del equipo de CREER. Nos complace iniciar nuevamente el programa de capacidades para el impacto colectivo. Y el primer tema con el que vamos a iniciar tiene que ver con uno de los pilares fundamentales para la construcción de confianza, que es el reconocimiento. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado ya en estos años lo que significa reconocimiento, agencia y reciprocidad como pilares de la confianza. Sin embargo, es necesario profundizar en cada uno de estos elementos para entenderlos muy bien, apropiarlos y aplicarlos en la resolución de los conflictos que se nos presentan en nuestro territorio. De manera que vamos a iniciar con el reconocimiento. Bien, pero ¿qué es el reconocimiento? ¿Qué significa que para construir confianza y para trabajar en la transformación de nuestros conflictos de manera que podamos construir colectivamente el desarrollo del territorio, necesitamos entender muy bien esta palabra, apropiarla y aprenderla para aplicarla en nuestra vida diaria? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Imagínense este microscopio. Imagínense que nos vamos a tomar una prueba de sangre. Cuando nosotros nos sacan sangre, seguramente el médico no va a mirar la sangre completa, sino tiene que analizar todo lo que está dentro de la sangre. Entonces utiliza el microscopio, identifica dentro de la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Si tenemos alguna enfermedad, seguramente en la sangre si hay un virus, seguramente lo puede identificar. Y si el médico quisiera ir aún más allá, podría incluso analizar cada una de esas partículas pequeñitas de manera que identifique todos los elementos que la componen. Yo no sé si ustedes se acuerdan, la primera clase hablamos un poquito de lo que significaba la complejidad. Pues precisamente la complejidad tiene que ver con entender un elemento un elemento no como un todo o una sola cosa, sino como una composición de muchísimas otras elementos más pequeñitos y cada vez más pequeñitos hasta que llegamos a los átomos, que seguramente los aprendimos en el colegio, e incluso más y más pequeños cada vez. Si utilizáramos ese mismo microscopio para analizar un conflicto, nos daríamos cuenta que el conflicto, por supuesto, está compuesto también, así como el ejemplo de la sangre, de muchas cosas. Seguramente el conflicto tiene un objeto por el cual estamos discutiendo o un elemento por el cual estamos discutiendo. Por ejemplo, que el vecino puso la cerca donde no debía, o que me están quitando el agua, o que tenemos una discusión por un dinero que me deben, o que tenemos una discusión por una naranja. Ustedes recordarán el ejemplo que vimos sobre las 2 hermanas discutiendo acerca de la naranja porque cada una la necesitaba para algo.
el conflicto tiene, por supuesto, elementos que lo componen, pero algo muy importante, también tiene el conflicto unas partes y unas personas que lo componen. ¿Qué pasaría si pensáramos primero en las personas antes que los hechos del conflicto mismo? Volvamos al ejemplo de la naranja. Las dos hermanas estaban discutiendo acerca de esa naranja porque cada una la necesitaba, pero nunca se habían puesto a pensar o a hablar sobre cuál era el interés de cada una y cuál era su posición, es decir, para qué necesitaba esa naranja. O sea, cuando discutieron acerca de eso, cuando dialogaron acerca de eso, se dieron cuenta que cada una necesitaba la naranja para algo distinto. Entonces una necesitaba la pulpa y otra necesitaba la cáscara, la una para hacer una torta y otra para otra receta. Entonces, ¿qué pasaría si antes de concentrarnos en los hechos del conflicto, ya sea la naranja o sea la cerca o sea cualquier otro hecho del conflicto, pensamos primero en las personas que lo componen? Pues reconocer, el reconocimiento significa primero que todo pensar en las personas que componen el conflicto, y esas personas me incluyen también a mí mismo, incluyen a los demás, pero también a mí mismo. ¿Cómo hacemos entonces para no pensar acerca de la otra persona aparte del prejuicio y de lo que creemos acerca de ella? Porque todos sabemos muy bien que nosotros tenemos una primera impresión de alguien o experiencias anteriores respecto de otras personas que nos hacen pensar que determinada persona es así o no es así. Pues el reconocimiento precisamente pretende que rompamos ese prejuicio y que avancemos en el entendimiento de las personas que rodean la situación. Y ustedes ven aquí 4 personas. Los 4, por supuesto, son personas que rodean una situación determinada. Pero si utilizamos otra vez el microscopio y nos acercamos más a cada una de estas personas, nos vamos a dar cuenta que estas personas tienen una historia detrás. Es decir, todos los seres humanos estamos dados por una historia que hemos construido desde el momento en que nacimos. Esta historia, esos intereses, esas posiciones políticas, esas religiones, el lenguaje mismo, están dados por quienes somos desde que nacimos y por cómo hemos crecido y hemos construido nuestra propia historia. Por ejemplo, tenemos elementos psicológicos que nos diferencian de los demás. Entonces, probablemente yo soy una persona más tímida, yo soy más reservado, pero también soy muy chistoso, o soy depresivo, o a veces o soy muy feliz, o otros serán agresivos, otros serán más tranquilos. Todos tenemos elementos psicológicos que nos diferencian de otros. También la manera como entendemos nuestras relaciones con la comunidad es distinta, y nuestra cultura también. No es lo mismo la cultura colombiana que la cultura peruana, y si nos vamos dentro de Colombia no es lo mismo la cultura bogotana que la cultura del Cesar, y si nos vamos aún más allá no es lo mismo la cultura de Valledupar que la cultura de Chiriguaná, y si nos vamos dentro de Chiriguaná nos vemos que hay personas de múltiples orígenes, hay personas que hacen parte de comunidades indígenas, hay personas que hacen parte de comunidades afrocolombianas, que tenemos distintas visiones del mundo. Es decir, cada persona, si cogemos el microscopio, tiene unas posiciones, comportamientos, intereses que son distintas una de las otras. Pero eso quiere decir que una posición o una ideología o una manera de ver la vida es diferente, es más importante o es mejor una que la otra. No, porque todos los seres humanos tenemos lo que llamamos dignidad humana, y es la posibilidad de construirnos como individuos de la manera pues que nosotros queramos, conforme a nuestra identidad, cultura, etc. Y además, ¿qué pasaría si entendemos que los demás tienen sus intereses, pero nosotros también tenemos nuestros propios intereses, nuestros puntos de vista, que ya sabemos que hemos construido con base en nuestra historia de vida y que representamos dentro de ese conflicto?
Entonces, el conflicto tiene unas partes, que son las personas, los seres humanos. Esos seres humanos tienen una dignidad. Y esos seres humanos representan una historia, unos intereses, unas posiciones, unos comportamientos, incluido yo mismo. Eso es reconocer que el conflicto está compuesto por personas y que esas personas tienen una dignidad, una identidad y que merecemos un cuidado. Y de eso vamos a hablar a continuación. Como vimos en el bloque anterior, este ejercicio consiste en ver el reconocimiento a través de un microscopio. Y es así como el primer elemento que vamos a encontrar es la dignidad. La dignidad es el primer elemento del reconocimiento y es el punto de partida de toda interacción humana, debido a que es el común denominador que nos define como humanidad. La dignidad tiene varios componentes o varias dimensiones. Tiene una dimensión espiritual, política, emocional y psicológica, que responde a la persona y a su entorno. Pero ojo, estas dimensiones no quiere decir que son diferencias que nos hacen menos o que nos hacen más, sino que más bien nos constituyen como seres humanos. Y a pesar de que podemos tener diferentes posiciones políticas o religiosas, lo que tenemos en común es justamente eso, nuestra posición y nuestra decisión. Entonces, ¿qué es la dignidad? La dignidad la podríamos definir como un estado interior de paz que surge del reconocimiento y la aceptación, del valor y de la fragilidad de todos los seres vivos. Esto quiere decir que cuando reconocemos o cuando estamos en un proceso de reconocimiento, sabemos que las personas son dignas no solo por sus valores, no solo por sus dimensiones políticas o psicológicas, sino también por esas fragilidades que nos hacen humanos. Esto nos permite reconocer el valor, nos permite reconocer lo valioso que hay en todas las expresiones de la vida, humana y no humana. Entonces, la dignidad es una mirada interior sobre la naturaleza con la que nos relacionamos. Ahora bien, ¿qué relación hay entre derechos humanos y dignidad? En primer lugar, podríamos decir que los derechos humanos son una herramienta clave para reconocer y exigir este común denominador. Como hemos visto, los derechos humanos nos refieren a valores intrínsecos o valores que pertenecen a nosotros por ser humanos. Entre esos también se encuentra la dignidad, es decir, que nos permite reconocer y exigir, como ya había dicho. Otra relación que podemos encontrar entre derechos humanos y dignidad es que ser sujetos de derechos ha permitido a poblaciones y sujetos históricamente marginados posicionar su voz y hacer valer su dignidad. Esto también previniendo los excesos de poder, la discriminación y la exclusión. Para finalizar este componente relacionado con la dignidad y el ejercicio de ver el reconocimiento un poco más a fondo, ¿qué relación podríamos encontrar entre dignidad, reconocimiento y confianza? Pues bien, cuando reconocemos la dignidad como un valor que pertenece a nosotros y a nosotras como seres humanos, somos conscientes de los puntos en común, pero también de las diferencias y de las fragilidades de estas personas con las que interactuamos e intentamos tejer relaciones sociales. Por el contrario, cuando usamos las fragilidades o las diferencias para desconocer o descalificar a nuestros interlocutores, pues estamos faltando a ese principio básico de humanidad que es la dignidad, lo cual hace muy difícil reconocer a nuestro interlocutor y a su vez construir relaciones de confianza. Esto quiere decir que para transformar conflictos tenemos que sabernos dignos nosotros mismos y nosotras mismas, reconocer la dignidad en las personas con las que interlocutamos y permitir que estos elementos de reconocimiento y de dignidad nos permitan tejer relaciones de confianza para llegar a objetivos comunes sobre nuestro territorio o nuestras problemáticas. El segundo elemento del reconocimiento es la identidad. La identidad es un elemento que integra varios elementos de la vida diaria y que nos van haciendo lo que somos cada uno individualmente. Como mencionábamos anteriormente, la dignidad es el valor que es el común denominador entre todos y que nos hace iguales. Pero
en este mundo ser igual es muy difícil porque hay muchas cosas que nos pasan individualmente y que nos hacen ser diferentes a los demás. Entonces, el lugar en el que nacimos ya nos hace ser distintos. Nos gustan distintas comidas, nos gusta un clima diferente, hablamos distinto, utilizamos palabras distintas. Ser hombre o ser mujer también hace que veamos el mundo de una forma distinta. Ser padre, ser madre, ser mujer, ser un hijo, un niño, eso ya hace que la lectura que tenemos sobre el mundo sea distinta. Evidentemente también un idioma hace que nosotros pensemos el mundo distinto y que nos comuniquemos con el resto de los demás de una forma distinta. Todos esos elementos van sumando y sumando y sumando hasta componer lo que es nuestra identidad. La identidad es un elemento que siempre está en construcción. Nosotros no nacemos y ya somos la misma persona por siempre, sino que con el tiempo nos van pasando cosas, vamos viviendo situaciones distintas, situaciones felices, situaciones dolorosas, que nos van cambiando, nos van transformando y van haciendo que al interior nosotros seamos distintos, que seamos alegres, seamos felices un día, pero al siguiente día amanezcamos un poco más tristes, y que esa identidad que vamos haciendo por dentro también se refleje en el exterior, en cómo leemos el mundo, cómo hablamos acerca de él y cómo interactuamos con las personas y con los elementos de la naturaleza que lo integran. Entonces, para comprender por qué es tan importante reconocer las múltiples identidades que existen, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es, vamos a pensar en un conflicto real en torno a la propiedad y el uso de un pedacito de tierra. Entonces hay tres personas que están interesadas en la propiedad y el uso de ese pedacito de tierra y están teniendo conflictividades, les es difícil hablar sobre el tema. Uno de ellos es un campesino, una de ellas es una persona de la población afro y otro es una persona de la comunidad indígena. Más allá del conflicto en torno a la tierra, lo que tenemos que empezar a ver es qué ha pasado en sus vidas, cuáles son las experiencias que han tenido sobre ese pedazo de tierra para que lo quieran, pues para que quieran vivir en él y hacer su proyecto de vida en él. Entonces, por ejemplo, está la primera persona, no solo, o sea, su interés no es solo tener la tierra y ya, sino que él dice, ahí es donde están enterrados todos los miembros de mi familia, toda la historia oral de mi familia, todos mis ancestros están ahí y yo quiero tener la oportunidad de visitarlos siempre que yo necesite acudir a ellos en busca de una ayuda espiritual, etc. Ese es el interés de él, por eso es que él está concentrado. Todas esas experiencias de vida que él tuvo con sus ancestros son lo que hacen que él lea el conflicto tal y como lo está leyendo. La mujer dice, en esta tierra mi mamá aprendió a cocinar, yo aprendí a cocinar, mis hermanas aprendieron a cocinar, mi tatarabuela aprendió a cocinar y todos esos saberes se han ido transmitiendo de generación en generación y hoy tenemos una tradición culinaria pues muy marcada que se construyó ahí y yo quiero que se siga construyendo ahí, quiero que las siguientes generaciones aprendan en ese pedacito de tierra todo lo que yo he aprendido y lo que mis ancestros han aprendido. Y la siguiente persona, el campesino, dice, yo me quiero quedar acá porque yo vi a mi abuela sacarme adelante acá con mis hermanos. Entonces yo me quiero quedar acá. De nuevo, más allá del interés por la propiedad y el uso de la tierra, lo que les queremos mostrar con este ejemplo es que la identidad, la historia de vida de cada persona, cada situación que los ha ido marcando y que los hace ser hoy lo que son, es una trayectoria larga de muchos componentes que hacen parte de la identidad. El lugar donde nacieron, la familia, sus historias de vida, su lengua, sus tradiciones, su cultura. Reconocer eso en el conflicto antes que pensar en el objeto del conflicto es fundamental para poder darle una resolución en la que seamos respetuosos de los derechos de todos. Entonces, como seres humanos y como individuos, nosotros nos componemos de una identidad que, como mencionaba, tiene distintos componentes, que además se construyen, por decirlo así,
sobre distintas vulnerabilidades y fortalezas que vamos adquiriendo con las experiencias de nuestra vida. Esas vulnerabilidades y fortalezas y esa identidad nos hacen únicos. Cada ser humano en este mundo es único e irrepetible. Nadie puede vivir las mismas historias porque todos tenemos familia distinta, nacimos en un lugar distinto, en contextos distintos, y eso siempre nos va a hacer únicos. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que en tanta diferencia, en tanta diversidad en la humanidad, siempre ha habido como una ausencia de reconocimiento de esa diversidad. Entonces, lo primero que debemos hacer para trabajar en el tema de reconocimiento es en nuestra capacidad de ser nosotros como somos, libremente, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a que nos avergüencen, sin miedo a que nos ignoren. Tenemos que lograr eso no es fácil, pero además es aún más difícil lograr dejar ser al otro tal y como es, porque pues a veces nos cuesta, es muy difícil reconocer que el otro es distinto y dejarlo ser, pero tenemos que lograrlo. Y para eso tenemos un gran reto, que es comprender y respetar esas múltiples identidades para que cuando interactuemos con otras personas podamos construir relaciones más sólidas, basadas en el reconocimiento. Y para que en ese proceso aprendamos a interpretar mejor los conflictos, a leer más allá del objeto del conflicto y ver los sujetos del conflicto, y que así podamos darle una resolución respetuosa a ese conflicto, en donde podamos respetar y garantizar los derechos de todos. Si nosotros logramos eso, respetar esa diversidad, reconocer esa diversidad, e identificar que es igual de digna a nosotros, vamos a lograr algo que es muy importante, y es reconocer que en esa gran diferencia de humanidad que hay, todos somos iguales en derechos. Bien, ahora vamos a visitar el último elemento del reconocimiento, que es el cuidado. Seguramente hemos escuchado alguna de estas dos expresiones: el vivo vive del bobo y no hay que dar papaya, porque las utilizamos de manera cotidiana e históricamente en Colombia. Pero lamentablemente, estas expresiones son un claro retrato de las relaciones basadas en el miedo y en la desconfianza que hemos construido en nuestro país. Reflexionemos un poco alrededor de ellas. El vivo vive del bobo. Esta expresión indica que existe una persona que al parecer es lo suficientemente astuta para aprovecharse de algo o de alguien, y que el bobo sería una persona que no es lo suficientemente fuerte, astuta o inteligente para desempeñarse en algún rol en la sociedad, en cualquier caso. Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo o puede ser en la familia. Y generalmente siempre queremos ser el vivo y no queremos ser el bobo. La siguiente expresión, no hay que dar papaya. En esta expresión lo que podemos ver y lo que interpretamos de nuestras conductas es que no debemos generar condiciones para que otra persona u otros sujetos se aprovechen de nosotros. Entonces, por ejemplo, en el caso de ir caminando con el celular en la mano, bueno, no hay que dar papaya porque los están robando. O no hay que contarle a la gente ciertos proyectos, o que tenemos una cantidad de dinero, o que tenemos algo en mente muy grande, porque posiblemente alguien se va a querer aprovechar y quitarnos lo que es nuestro, o quitarnos nuestro lugar en algún momento de la conversación. Como ustedes pueden ver, en estas dos expresiones siempre hay dos partes: alguien que se quiere aprovechar o que es lo suficientemente astuto para aprovechar una situación de fragilidad o de vulnerabilidad de otra persona. La otra persona, en realidad no sabemos qué características tenga, más allá de, al parecer, permitir que otros se aprovechen de él. Bien, este elemento del cuidado es muy importante en la fase de reconocimiento para construir las relaciones basadas en la confianza. ¿Cuál es el primer elemento del cuidado? Bajar la guardia. No es posible construir relaciones basadas en la prevención, en la desconfianza y en el miedo, porque eso no nos va a permitir construir acuerdos, no nos permite construir relaciones sanas. Por lo tanto, bajar la guardia es esa primera actividad que podemos realizar. Es importante que podamos actuar bajo la premisa de que el otro con quien yo interactúo, puede ser mi vecino, puede ser el alcalde, puede ser incluso mi pareja, no tiene por qué sacar ventaja de alguna situación que me caracterice. Por ejemplo, puedo estar pasando por un mal momento económico, puedo estar pasando por algún tipo de necesidad, o incluso, frente a los dos elementos que acabamos de ver, dignidad e identidad, hay muchos factores que nos determinan y nadie debería
tener que aprovecharse o poder aprovecharse de esas que uno podría llamar fragilidades, vulnerabilidades e incluso fortalezas. Pensemos en un ejemplo, ser víctima del conflicto armado en Colombia. Es algo que nos ha marcado profundamente y sin embargo en algunos escenarios a muchas personas les cuesta reconocer que son víctimas del conflicto, porque sienten que de esa manera se pueden ver reflejados como vulnerables o frágiles frente al otro y se van a querer aprovechar de él. Es mejor ocultar mi pasado doloroso, es mejor ocultar si fui víctima, por ejemplo, de algún tipo de violencia en el pasado, porque posiblemente se van a burlar, me van a señalar, en fin, hay múltiples actuaciones que pueden hacer para hacernos daño a nosotros y querer aprovecharse para obtener sus propios intereses. Entonces, recordemos, bajar la guardia. Es importante empezar a cultivar unos comportamientos en los que incluso yo también tengo que eliminar de mi vocabulario y eliminar de mis comportamientos algún tipo de actuación que le permita entender al otro que yo me quiero aprovechar de él o que yo me voy a burlar de él. Hagamos unas pequeñas reflexiones alrededor de qué implica bajar la guardia y algunas afirmaciones que tenemos que tener presentes. La primera, que nuestra fragilidad hay que reconocerla y trabajar desde ella. No siempre podemos ser las personas que siempre tenemos la respuesta, no siempre tenemos toda la información, no siempre podemos estar en un estado de alerta, no siempre tenemos que ser el vivo, porque nuevamente esto alimenta una noción de que va a haber alguien sobre el cual yo me puedo aprovechar y ese alguien puedo ser yo. Entonces nuestra fragilidad hay que reconocerla, rescatarla y trabajar desde ella. El segundo, hay algo que tener en cuenta muy importante. La violencia no es solo física. La violencia también es verbal y la violencia también puede ser frente a mi expresión corporal. Entonces, cuando yo utilizo expresiones como las que ya habíamos visto o señalo con prejuicios a la otra persona, porque por ejemplo, si hablamos en un contexto de posconflicto, alguien que pueda estar en un proceso de reinserción y desmovilización siempre va a estar señalada por su pasado. Y utilizar expresiones que vuelvan a revictimizar a las personas es algo que hace parte de fortalecer una ética del cuidado y es eliminar ese tipo de violencias en la conversación. Lo siguiente, hay que tener en cuenta que hemos construido relaciones basadas en la desconfianza históricamente y que no podemos ceder ante ello, tenemos que transformarlas. Asimismo, que el conflicto armado ha profundizado grandemente en cada uno de nosotros la prevención, porque lamentablemente hemos estado en circunstancias en las que incluso quienes deberían estar en el deber y en el rol de protegernos no lo han hecho. Debemos transformar esta situación igualmente. Y finalmente, para lograr lo anterior, tenemos que alimentar una ética de cuidado propio y del otro. Fortalecer constantemente expresiones y actividades donde con quien yo me rodeo se sienta seguro y se sienta tranquilo de que yo no le voy a causar ningún tipo de daño para conseguir mis intereses. Bien, ¿cuál es el siguiente elemento relacionado con el cuidado? Los intereses compartidos. Además de bajar la guardia y entender que nadie me va a hacer daño y que yo no voy a hacer daño, debo asumir el interés de los demás como un interés propio y adoptar conductas que me permitan entender que mis intereses particulares no siempre deben estar por encima del interés particular del otro y que incluso si lo vemos desde el interés colectivo y el interés general, puedo construir algo mucho mejor para mi proyecto de vida y para mi territorio. Este de los intereses compartidos es bien importante. Generalmente, entendemos que los intereses nuestros no van a ser compatibles con los intereses del otro. Por ello, siempre entramos en conflicto y queremos tensionar lo suficiente hasta que alguno de los dos ceda. Pero volvamos al ejemplo de la naranja. Las dos hermanas tenían intereses legítimos, las dos tenían el derecho sobre la naranja y además el propósito que perseguían se complementaba perfectamente. Por eso, en la resolución de conflictos, estos dos elementos, bajar la guardia y alimentar los intereses compartidos, entendiendo que esto no es una competencia y que vivimos en sociedad, son indispensables para promover la resolución de conflictos mediante el diálogo. Finalmente, vamos a recoger algunos de los elementos indispensables de por qué el cuidado puede promover la resolución de conflictos. Primero, la ética del cuidado propio y cuidado del otro me permite no estar prevenido cuando interactúo. Cuando me siento, cuando tengo que dialogar con alguien para resolver alguna disputa, no voy a estar con la idea de que tengo que cuidarme a mí mismo y cuidar mi integridad física y mental. Segundo, al no estar prevenido, eso me va a permitir concentrarme en cómo mejor resolver el conflicto y no tener que estarme defendiendo de un peligro que no debería existir. Por lo tanto, puedo concentrar todos mis esfuerzos en proponer
las mejores fórmulas de arreglo. Asimismo, entender que aunque todos persiguen sus propios intereses en una situación de conflicto, no necesariamente esos intereses son dañinos para mí. Por eso siempre tengo que tener en cuenta los elementos de identidad y de dignidad, para entender que no siempre hay que romper las relaciones. Y finalmente, que incluso cuando hay intereses distintos, puedo encontrar puntos de encuentro alrededor del interés colectivo. Porque todos queremos algo en común, queremos el desarrollo de la región posiblemente, tenemos que conciliar las visiones de desarrollo, queremos prevenir la violencia contra los líderes, aunemos esfuerzos para hacerlo. Los medios se van a dar en la medida en que nosotros proyectemos fórmulas de arreglo que nos permitan a todos lograr nuestros objetivos. Así podemos ver entonces que estos tres elementos del reconocimiento, la dignidad, la identidad y el cuidado, finalmente vienen a determinar la forma en cómo damos inicio a una conversación y las posibilidades que existen de resolver un conflicto. Como ya lo vimos, la dignidad y la identidad, que son elementos intrínsecos al ser humano, necesariamente se proyectan sobre el conflicto, mi forma de ver el territorio, mi pasado, mis historias, mi fragilidad. Y si yo tengo en cuenta que constantemente tengo que estar prevenido y desconfiado, todo lo voy a proyectar sobre el conflicto y esto no me va a permitir tener relaciones basadas en la confianza y la construcción colectiva de acuerdos. Entonces, ¿por qué es importante el reconocimiento? Es importante para entender que todos tenemos debilidades, fortalezas, vivencias e intereses y que todas son válidas y respetables. Entender esto nos va a permitir superar la estigmatización, los prejuicios, los señalamientos y facilitar la construcción de relaciones sanas basadas en el diálogo. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Entender que todas las personas tenemos una dignidad humana en razón de que somos seres humanos, que todos tenemos identidades distintas, pero que todas esas identidades son válidas, tanto la del otro como la mía. Por último, es necesario reconocer también que el conflicto armado ha dejado huellas profundas en nuestra sociedad, en nosotros mismos como personas. Por lo que las relaciones sociales y las relaciones con los otros, sean personas o sean colectivos, se han construido a partir de la desconfianza, porque hemos sufrido mucha violencia. Por tanto, es necesario avanzar en la reconstrucción de ese tejido social que está roto. Y para avanzar en ello tenemos que entender y reconocernos a nosotros mismos y reconocer a los demás como dignos, como diferentes, como válidos dentro de nuestra sociedad. Es necesario avanzar en ese sentido, reconocer que hemos tenido vulnerabilidades históricas producto de la violencia, reconocer que también tenemos fortalezas y que también tenemos algún poder, sea poder como líder comunal, como líder campesino, como empresario, tenemos un poder y esos poderes son diferentes los unos de los otros. Y lo importante allí es no aprovecharse de ese poder y no aprovecharse de la vulnerabilidad del otro y viceversa, sino entender que todos tenemos identidades, vulnerabilidades y posibilidades distintas y en esa medida podremos empezar a hablar y podemos empezar a reconstruir el tejido social que está roto. Porque seguirnos aprovechando eternamente del otro, pues nos va a seguir rompiendo eternamente nuestro tejido social, nuestra comunidad, etc. Lo que tenemos que avanzar es en reconocernos como iguales en la diferencia y avanzar en el sentido de recuperación de nuestro tejido social. Entonces el reconocimiento es ese primer paso para construir confianza, no se nos olvide. En las próximas 2 sesiones vamos a ver lo que es la agencia y lo que es la reciprocidad, y estos 3 elementos son los pilares, como las columnas de esa casa grande que se llama confianza.